Continuamos, estimado doctor Miguel Ángel Santana, ¿cómo están? Muy buen día. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Hoy traemos un tema, vamos a hablar sobre qué hacer al momento de tener una emergencia. Muy bien, que siempre es importante porque a veces no estamos, creemos que nunca nos va a pasar, doctor, no estamos preparados. La mayoría de las veces no nos encontramos preparados, no podemos tomar adecuadamente nuestras decisiones y ese es el momento en que necesitamos, con mayor razón, tener los pensamientos bien ordenados, los papeles bien listos y saber a quién llamarle en ese momento. Muy bien, doctor, adelante, te escuchamos. Pues hablando específicamente de los momentos en que tenemos una emergencia, ya sea en casa o en la comunidad, debemos de estar siempre atentos a las indicaciones. Por ejemplo, en este momento en que empieza la temporada de huracanes y hay zonas que se inundan, pues las personas tendrían que tener su papelería lista y estar preparados para ir a algún albergue. Pero cuando tratamos de pacientes que tienen un accidente, que sufrieron un accidente de auto, o los adultos mayores en casa que se cayeron de un banquito, se cayeron de las escaleras, bueno, ese es el momento en que debemos de saber qué hacer y para eso preparamos un material. En el momento en que tenemos un accidente, lo primero que tenemos que realizar es guardar la calma. Si no guardamos la calma, no aprendemos del momento y entonces no tomamos adecuadamente las decisiones. Tenemos que tomar las precauciones debidas para definir qué es lo que vamos a hacer. En el caso de una emergencia, comunicarnos al 911 o al 065, que es el teléfono de la Cruz Roja Mexicana, para pedir la atención en el caso de que nuestro familiar no pueda trasladarse o no pueda movilizarse. También tenemos los hospitales más cercanos, puede ser cualquier hospital de la ciudad. Clínica de la Columna específicamente trabaja en cualquier hospital, pero tenemos que tener listos para saber hacia dónde nos vamos a dirigir, comunicarlo con un familiar de confianza y tener, en el caso de los pacientes que tienen un seguro de gastos médicos mayores, el número de pólizas vigente. Hay muchas aseguradoras, no todos tenemos, es una cultura que deberíamos de tener, pero no todos tenemos un seguro de gastos médicos mayores. Hay que identificar, porque mucha gente tiene seguro de gastos médicos mayores, que es aparte del seguro social, y no sabe qué compañía es o no sabe el número de su póliza. Entonces tienen que tener listo el número de póliza para poder definir a la hora de llegar a un hospital privado. Muchas veces llegamos y decimos que tenemos uno, pero hay tantas que el hospital no puede saber a cuál pertenece cada paciente. Hay que mantenernos la calma y en el momento en que tengamos que trasladarnos, ese es el momento en que decidimos qué hacer con el paciente. Si es un paciente anciano, una persona mayor de edad y tiene limitación para mover las piernas, por ejemplo, no nos podemos mover sin una ambulancia. Entonces hay que hablarle a la ambulancia. En el hospital, normalmente las ambulancias avisan que vamos a llegar al hospital y esta llegada hace que los médicos estén preparados y puedan hacer un triage, poder revisar a este paciente y saber qué tipo de urgencia está teniendo. Sí, por ejemplo, una urgencia azul o una llamada azul es lo que estamos hablando, que es una urgencia de poca complejidad, que no necesita una atención muy importante, ¿no? Sin embargo, una urgencia verde es una urgencia menor y aquí empieza a aumentar el tipo de características de nuestros pacientes que requiere una mayor atención y no pone en peligro la vida, pero ya debe estar el médico atento en ese momento. Y así va subiendo. Por ejemplo, la urgencia amarilla, en este caso es una llamada urgente, pero que está estable físicamente el paciente, sin embargo hay un potencial de que se deteriore su salud. En el momento en que los médicos encontramos esto, pues movemos al equipo para que pueda resolver la problemática y no se diga cuando estamos ya hablando de un nivel superior de emergencias, y esto es lo que vamos a determinar nosotros a la hora de que llega nuestro paciente. Lo primero que hacemos cuando un paciente llega a urgencias es definir la gravedad de y tomar los estudios complementarios que sean necesarios. Lamentablemente, en algunos casos los pacientes ya necesitan de maniobras especiales y es al momento en el que tenemos que actuar y poder definir lo que nosotros hacemos. Lo primero es lo que deben de hacer ustedes en casa y esto es lo que nosotros definimos al momento de que llega el paciente al servicio de urgencias. Si es una consulta normal, pues seguramente lo podremos valorar en el momento con calma, definir si necesita alguna radiografía, algún estudio adicional, tomografía
sonografías, resonancias. Si el paciente vemos que tiene alguna deformidad, en ese momento hay que estabilizar la deformidad, una muñeca fracturada, una pierna fracturada, estabilizamos para que el paciente se le puedan tomar los estudios adecuados. Y una vez que se complementan estos estudios, entonces podremos definir el tratamiento correcto. Aunque muchas de las urgencias terminan en un quirófano, la gran mayoría de estas se corrigen al momento de llegar allí con un vendaje, con una férula, y los pacientes podrán irse a casa. Lo más importante y lo que queremos dejar como mensaje, hay que estar preparados siempre, hay que tenerla, sobre todo de las personas mayores, pero puede ser de cada miembro de la casa, una carpetita en la entrada donde tengamos las identificaciones, las pólizas, en el caso de las aseguradoras, algún contrato de la aseguradora, poder definir al momento de que tengamos la urgencia, tomar nuestros papeles y acudir al hospital de nuestra preferencia. Son cosas que se tienen que platicar, tengan esa plática en casa para que en el momento necesario ya sepamos qué es lo que vamos a hacer. Así como la Protección Civil hace sus protocolos de contingencia, en casa tendríamos que tener un protocolo para en el momento necesario tomar los papeles y dirigirnos rápidamente hacia donde necesitamos o donde queremos tener nuestra atención. Doctor, como todos los temas, pero este en especial fundamental, a veces sí, la crisis nerviosa nos puede ganar, pero es importante mantener la calma para salir adelante. La invitación es para que lo platiquemos en casa, en cualquier cena, en cualquier comida, definamos qué es lo que hay que hacer en el caso de un accidente y tener todos los papeles listos para estar preparados. Doctor Miguel Ángel Santana, como siempre, muchísimas gracias. La próxima semana por acá nos vemos. Hasta la próxima semana. Esto fue para usted la entrevista con el doctor Miguel Ángel Santana.